Bueno, voy a darle las recomendaciones para las características del parcial y voy a también presentar observaciones sobre los resultados de los laboratorios, ¿ya? Entonces, las dos cosas vamos a hacer en esta clase, ¿ya? Miren estas observaciones a los trabajos, ¿sí? Se repiten los enunciados. Evidentemente yo hago la guía con un formato electrónico y algunos me repiten todo lo de la guía, desde el enunciado. Eso es innecesario. Entonces, solamente deben presentar los resultados. Laboratorio número tal, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. No poner los enunciados, yo los enunciados los conozco. No sé para qué hacen eso y innecesariamente acumulan una cantidad de hojas. Si la evaluación no es por la cantidad de hojas que presentan, sino es por los resultados, ¿sí? Repiten tal cual. Por favor, eviten la presentación del cuestionario. Váyanse directamente a los resultados. Muy bien. Bueno, estaba solicitado que las respuestas deben ser en forma manual, salvo algunos gráficos del SDL que se pueden tomar, obviamente, pero algunos no se han enterado de eso y siguen presentando en formato electrónico. El problema del formato electrónico es que les ha causado graves problemas. ¿Y por qué? Porque por ahí les pasan el formato del electrónico y quieren poner sus datos, porque cuando son individuales, cada uno tiene sus propios datos, y se olvidan y no saben al final, y al final me presentan informes con datos de otros grupos o de otro compañero, mezclados con los datos que les corresponde a cada uno de ellos. Entonces, eso estoy poniéndoles como cambio de datos. ¿Sí? Eso trae utilizar el formato electrónico para las respuestas. ¿Sí? Revisen lo que me han enviado. ¿Sí? Hasta los datos de los otros compañeros se lo mezclan con el dato de ustedes. Entonces, si bien les puede estar favoreciendo para ahorrar el tiempo, simplemente cambiar los datos para que sean las respuestas de ustedes, al final a la mayoría les ha causado problemas. ¿Sí? Yo de alguna forma no he considerado eso, pero de aquí en adelante ya no voy a aceptar en formatos en electrónico, ¿ya? Y en esa respuesta manual. Muy bien. Ahora, otro detalle. La mayoría de los problemas tienen datos concatenados. Eso quiere decir que se utiliza en una pregunta un dato, después ese dato se va utilizando en las otras preguntas. El problema es que si el primer dato, que después se va a utilizar en las otras preguntas, está mal, todo el problema va a estar mal. Eso he visto mucho, ¿sí? Por ejemplo, para calcular una línea con atenuación, la atenuación alfa que se utiliza en las diferentes preguntas está mal calculado. Y entonces todo el laboratorio queda completamente mal. Porque si ese valor se va a utilizar en las diferentes preguntas, entonces es un error que se acumula. O sea, veo que no han tenido esa precaución, ¿ya? De los datos iniciales.
de los laboratorios tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay algunos que han tenido error en calcular la longitud de onda, que después se utilizan a lo largo de todo el laboratorio. Entonces, todo está mal, ¿sí? Bueno, algunos de esos casos les he considerado así, pero algunos ya, además de hacer el cálculo mal, está mal el laboratorio. Bueno, ahí ya no hay forma de solucionar, ¿no? Estos son exámenes y ustedes me parece que lo están manejando con muy poco tiempo, ¿no? Estoy viendo eso, porque algunos hacen el cálculo manual y después cuando van a hacer la prueba con el simulador les da otro valor y no se preocupan y siguen y lo continúan allí y presentan los dos valores, ¿sí? Eso implica o que no tienen tiempo, parece, porque no tienen, porque si comparan, hay laboratorios que ustedes lo pueden hacer en forma manual con el primero y después hacerlo con el simulador. Y realmente tendrían que haber sacado 100 sobre 100 ahí. Porque si se me equivoca en forma manual, el simulador no se equivoca, salvo que ustedes se equivoquen en ponerle los datos. Entonces, el laboratorio número 1 tendría que ser 100 sobre 100 para todos. Porque todo lo que se hace en forma manual se hace con el simulador. Pero a pesar de eso, hay problemas. Ya veo que no le están dando el tiempo suficiente para preparar la respuesta, a pesar que tienen una semana de preparación, ¿no? Este es otro problema que he visto. Los laboratorios de otros semestres son similares conceptualmente. Yo sé que hay una colección de problemas resueltos, de laboratorios resueltos, de otros semestres. Si yo no tengo ningún problema que ustedes los revisen, que los vean, ¿sí? Porque yo incluso utilizo el mismo esquema, los mismos dibujos para hacer las preguntas, pero no necesariamente son idénticos los laboratorios. Por ahí algunos, de casualidad, puede ser que sea que de hace 2 o 3 semestres coincide, pero eso no es así, ¿ya? Hay unos laboratorios en que tengo un enunciado parecido a un laboratorio, creo, de hace 3 semestres, 4 semestres, y solamente cambia un signo o un dato, y al cambiar ese signo de ese dato, cambia todo el laboratorio. Algunos no han tenido esa preocupación y han mezclado los datos que corresponden a este semestre con los datos que corresponden a otro semestre. Ni siquiera se han fijado que había una diferencia del dato. Y me lo han presentado con los datos de los semestres anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Les he puesto, obviamente, cambio datos y le he puesto una nota baja, obviamente. Eso tienen 10, 20, eso que tienen esas notas, la mayoría es por eso, ¿sí? Los problemas son conceptuales, que si yo puedo tener el mismo dibujo, el mismo enunciado, pero le cambio un dato, 2 datos y el problema se convierte en otro. He visto mucho de eso, ¿eh? Tengan cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, yo no tengo más que darme cuenta que han sacado los datos de unos laboratorios anteriores y lo han puesto sin fijarse si es exactamente el mismo. Por ahí alguno puede coincidir. Yo continuamente hago exámenes, tomo parciales, hago eso, y pueden coincidir los datos, sí, pero no, yo creo que incluso pueden ver mis exámenes anteriores, pueden ver los laboratorios de otros semestres, pero véanlos y estudienlos cómo se prepara la respuesta. Entonces, eso hay varios. Revisen sus laboratorios y van a ver que varios han cambiado los valores. Entonces, esas notas bajas son básicamente por este concepto.
y otros porque no se han dado cuenta que los datos iniciales estaban malos y eso le trae para todo el laboratorio. Muy bien. Después, analizar los problemas resueltos en textos de la materia. Me doy cuenta que no están analizando, no están estudiando los problemas que están resueltos. ¿Sí? Ustedes tienen problemas resueltos en el mismo texto de la materia del medio y también tenemos problemas resueltos en los solucionarios. Sobre eso yo pregunto, sobre eso hago los laboratorios y sobre eso va a ser un examen, sobre problemas que están en el texto. ¿Sí? Y los problemas que también presenta el auxiliar. Entonces, sobre eso yo hago los problemas. No hay necesidad de ver otros textos. Espera un ratito. Entonces, ese es el problema. Hay un problema que después vamos a hablar, es el laboratorio número 5, ¿no? Pero esto me doy cuenta que no están analizando. O sea, ni siquiera ven los problemas que están resueltos. ¿Sí? Y entonces analizar los problemas de los solucionarios es fundamental para SEAR porque sobre eso va a estar estos solucionarios y del texto de la materia. De ahí saco los problemas yo, no tengo necesidad de hacer otras cosas. Ahora, los exámenes son problemas. No pregunto teoría, nada de esas cosas. Y obviamente aquí se insiste en en el resultado, ¿no? En estos laboratorios he sido tolerante en algunos resultados que por ahí se aproximaban, todo eso. Pero en estos exámenes del parcial, ahí tengan cuidado con los resultados, ¿sí? Yo analizo el resultado y veo el procedimiento, ¿sí? Bueno, entonces esos son los errores que he visto mayoritarios, que sobresalen y obviamente les ha afectado a las notas de los parciales, ¿no? Algunos han hecho muy bien, pero otros han cometido algunos de estos errores. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los laboratorios que han cometido algunos errores. Por ejemplo, cuando se pedía comparar los valores con fórmula con los valores del SDL, ¿sí? El SDL trabaja con estos 4 dígitos, así presentan sus resultados. Este es un resultado del SDL. Si hay comparación, habría que trabajar por lo menos con esta cantidad de dígitos. Pero ustedes hacen el redondeo y después quieren comparar y la comparación les sale mal. Por ejemplo, este es dato que he sacado de un laboratorio ya presentado. Se maneja bien con la cantidad de dígitos y hace el cálculo manual, ¿sí? Y después se ajusta a la comparación, ¿sí? Entonces, ese detalle en algunos laboratorios les ha traído problemas, porque al final le salía un dato en el simulador y a ustedes no les salía con la fórmula. Y entonces han modificado algunos los datos del simulador para hacer coincidir el resultado manual con el resultado que da el simulador. ¿Sí? Ahí estaban asumiendo que sus fórmulas y los cálculos que estaban haciendo estaba correcto y el que está equivocado era el simulador. ¿Sí? He visto eso. ¿Sí? Por ejemplo, estos datos son del simulador y aquí no hay error. ¿Sí? Cuando ustedes cometen los errores, ¿sí? Entonces, y tratan de forzar, al simulador le hacen cambiar las variables para que coincida con el dato de ustedes. Eso creo que no es adecuado, ¿no? Tiene limitaciones el simulador, tiene aproximaciones. Pero bueno, esto ya creo que es un extremo. Algunos han hecho esas cosas, ¿sí?
otra forma. Por ejemplo, cuando ustedes ponen al simulador una determinada ZL, y aquí ponen sus datos para personalizar, por ejemplo, en este caso, aquí están las permitividades, la longitud, la frecuencia de operación, todo eso, ¿no? Resulta que los que sacaron datos de otro semestre, aquí estaba el signo más. En los laboratorios de este semestre es con signo menos, ¿sí? Pero poner un más acá implica cambiar todo. Y entonces no sabían qué hacer porque por ahí en la parte manual hacían con el valor menos, pero utilizando el simulador aquí estaba el valor más. O sea, ni siquiera personalizaron el simulador, directamente agarraron datos de otros semestres. Y en ese otro semestre aquí hay un más. Y eso ha perjudicado a varios de ustedes. Después hay algunos valores que son repetitivos en el simulador, ¿sí? Por ejemplo, este que dice módulo y el ángulo. Esto le da el simulador. Y cuando esto está en la posición 0, ahí hay exactitud del simulador con las fórmulas, ¿sí? Algunos sí se han dado cuenta de eso y han puesto, ¿no? Cuando este punto está acá en la posición 0, me va a dar el coeficiente de reflexión en la carga y el ROE. Me da todos los datos aquí, cuando este punto está acá. Para esta determinada carga, el coeficiente de reflexión, el módulo, el ángulo, inclusive el ROE. Y lo da así. Este es el ROE, y lo da el módulo, el coeficiente de reflexión en la carga, el módulo y el ángulo. Y también lo da en forma rectangular. ¿Sí? Está aquí. Todos estos datos, y este dato incluso se repite aquí. ¿Sí? Estos datos del coeficiente de reflexión, cuando este punto está acá, son en la carga. Y estos datos que están aquí ya por defecto en el SDL, son siempre en la carga. ¿Sí? Ahora, después voy a hablar sobre los valores que dan este punto, ¿no? Aquí hay una limitación. Fíjense, entonces, con ese detalle. Otro problema es este. Realmente he visto errores que son conceptuales, pero que porque no los relacionan con la parte física, como que son mucho más matemáticos que técnicos. ¿Sí? Sí, hay en algunos semestres muchos estudiantes que vienen con esa formación matemática y análisis, entonces tienden a mirar más en la fórmula que el efecto físico. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque me ha sorprendido en varias respuestas cuando les he pedido el gráfico de la onda estacionaria en determinadas condiciones, ¿sí? Esa onda estacionaria está dada por el simulador, pero les he pedido la onda estacionaria de voltaje y de corriente. Y ahí he visto errores que físicamente son lógicos. Los resultados son sumamente lógicos. Ya, este es de un examen de un compañero de usted. La pregunta era, ¿no? Aproximar el gráfico de la onda estacionaria de voltaje y la onda estacionaria de corriente. El simulador del voltaje. Cuando el ZL es igual a 0. ¿Y por qué? Porque dependiendo del valor de ZL y Z0, el inicio de la onda estacionaria tiene diferentes inicios, obviamente. Si aquí está el Z igual a 0,
sin necesidad de fórmulas, sin nada, si el ZL es igual a 0 y vemos el voltaje aquí en la carga, obviamente esto tiene que ser 0, porque esto es un cortocircuito. Pero a pesar de que eso es obvio, algunos ponen este punto, lo hacen aparecer aquí, y resulta que, entonces, hay muchos han pensado que esta es una onda estacionaria de voltaje, como está aquí, la onda de corriente, y que esto es para todas las condiciones. No, esto es solamente cuando ZL es igual a 0. Y es obvio que tiene que empezar aquí, porque ¿qué voltaje va a haber si está en cortocircuito? Es 0. Y si aquí ponemos infinito, este valor se va al valor máximo, y entonces baja a un valor mínimo. Es eso. Pero este error lo he visto en varios, ¿no? Como, como no daba el gráfico el simulador, no da este gráfico de corriente, entonces han agarrado de cualquier otra parte otros gráficos de corriente y lo han pegado acá, sin considerar esto. Entonces, esto aparecía para algunos aquí como máximo, para otros un valor intermedio, ¿sí? Cuando el resultado era este. ¿No es cierto? O sea, si analizan físicamente, aquí no hay necesidad de hacer fórmulas. Ese es el error que he visto notorio, por eso lo estoy poniendo aquí. ¿Ya? Otros errores. Bueno, esto sí este es un error. Muy pocos se han dado cuenta de las limitaciones del simulador. Tiene además del redondeo, tiene sus limitaciones, ¿ya? Y entonces, este caso, por ejemplo, es muy importante, ¿ya? Les ha traído graves problemas a algunos. Todos sabemos que este punto nosotros lo podemos desplazar a lo largo de la onda estacionaria. ¿Y qué es lo que está cambiando cuando nosotros desplazamos este punto a lo largo de la línea? ¿Verdad? Está cambiando el coeficiente de reflexión, Como el simulador es para líneas sin pérdidas, este módulo no cambia. Lo único que va cambiando es esta fase. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso, aquí está en la posición menos 0,033, el coeficiente de reflexión tiene este módulo y tiene este ángulo, ¿sí? Y si este punto estuviera aquí al inicio, va a tener este mismo módulo, pero solamente va a cambiar el ángulo. Y ese ángulo, cuando esto está acá, se puede leer aquí o se puede leer en los datos del simulador que ya los tiene definido en los datos de la carga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va cambiando, ¿no? Y también la impedancia de entrada, ¿no? En este caso. Esto es visto hacia la carga, la impedancia de entrada y el coeficiente de reflexión. Cuando la línea tiene pérdidas, este módulo es el que cambia. Nada más, la base se mantiene. Bueno, ahora, que muy pocos se han dado cuenta de esto, ¿no? Digamos que ustedes quieren ver en esta posición el módulo y el ángulo. Y aquí han puesto, por ejemplo, el 0,33 y leen acá. Y van a ver que si ustedes desplazan este punto, de aquí, digamos, y nos acercamos hacia el valor 0,33, entonces empiezan a desplazar este punto por acá y llegan al valor 0.0333 y le va a dar este valor. Pero si por si acaso ustedes se pasan de este valor, se pasan hasta acá, entonces empiezan a retroceder y llegan a este mismo punto y este valor ha cambiado. Ya, claro, no cambia ahora, pero sí cambia esta parte. ¿Qué quiero decirles? Esas son las limitaciones de este simulador que cuando uno empieza a buscar esta posición para hacer esta lectura, ¿sí? Este valor cambia. Y pueden hacer varias veces. Si se van acercando desde aquí,
van a tener un valor. Si empiezan desde acá, tienen otro valor. Si empiezan a dar valores aquí, este dígito, suben o bajan, el valor en este punto no va a ser el mismo. Quiere decir que esto va cambiando. Tiene variaciones en esta parte. Ese es, por eso le he puesto acá, esas son las limitaciones. ¿Sí? Este valor, y con este, cuando repitan, no le va a dar este mismo ángulo. Algunos se han dado cuenta de eso, otros no. Y bueno, como había aproximaciones, sí, yo he considerado eso, pero tengan en cuenta esta situación. Hagan la prueba, van a ver. Hagan 4 lecturas desde este valor hasta llegar a este punto, en esa dirección. Y hagan unas 4 lecturas desde aquí hasta acá y van a ver que son diferentes. Por ahí algunas coinciden, pero por ahí no. Entonces, esas son las limitaciones. Si a esas limitaciones ustedes no tienen una correcta interpretación de lo que yo he solicitado aquí, entonces los resultados han salido algunos muy malos, ¿no? Fíjense en lo que yo estoy preguntando aquí. El coeficiente de reflexión de voltaje en la posición Z, en forma rectangular, R y J. Aquí, en la misma posición Z, el módulo y el ángulo. Y aquí el ROE. Entonces, fíjese que estoy pidiendo las variables en este punto, o en otro punto, o en otro punto, pero estas variables del simulador. Y esos datos había que confrontarlo con fórmulas. Aquí está, determinadas distancias y esto es con fórmulas. No, ahora, el simulador tiene este dato solo para la posición 0. Solo para esta posición 0 aquí. Que cuando el ZR es igual a 0, aquí están los valores. Y miren los valores estos de aquí, con las fórmulas, y estos son muy, muy aproximados. Y en algunos salen exactos inclusive. Si hacen bien estos cálculos bien hechos, con la cantidad de dígitos, coincide con todo esto. Pero solamente para la posición 0. Porque para eso nomás está el simulador. Pero si quieren ver esto aquí, ¿cuánto vale el ROE en esta posición? El ROE de Z no me da el simulador. Sin embargo, algunos le ponen el dato. Este no corresponde, porque este corresponde para Z igual a 0. Entonces aquí no corresponde. No da el simulador el ROE en cualquier punto. ¿Se dan cuenta? Porque aquí está claro, ROE de Z. Está aquí. No da. Esto lo da. ¿Dónde lo da? Aquí. Módulo y ángulo. Lo da este valor. Con estas limitaciones que les digo. Le da aquí. ¿Se dan cuenta? Pero esto no da el simulador, esto lo da para el logaritmo, pero ya no lo da para los otros. Entonces, con este dato que está en el simulador, con este, se puede sacar este valor. Pero estrictamente el simulador eso no lo da. Por eso aquí pongo estos errores y errores que no han puesto. O sea, ya han hecho trabajar al simulador en cosas que no presenta el simulador. ¿Ya? Otras cosas. Por eso les decía, aquí hay un error de aproximación, por ejemplo. Esto yo lo considero bien, digamos, ¿ya? Pero estos ya son errores conceptuales. Aquí no pueden poner un valor porque no da al simulador eso. Ahora, otra cosa. En algunos laboratorios yo he puesto aquí la letra L. Rho de L, aquí L y aquí L. Y aquí L. Entonces, todos estos datos son de la carga. Y estos datos de la carga son, ¿ya? En el punto Z igual a 0. ¿Sí? Pero algunos, ahí también han tenido, en algunos semestres yo he puesto aquí por decirles, esto Z, esto L y esto L. Pero como no se han fijado eso, han sacado otros valores y le han cambiado estos datos. Han cambiado estos datos.
y han puesto aquí L y L. En algunos he puesto eso, pero en otros no. Entonces tengan cuidado con lo que se pide. ¿Ya? Muy bien. Y como les decía, miren, en un semestre anterior, aquí estaba el signo más. Todas las preguntas eran iguales, solamente cambiaba esto. Al cambiar esto ya cambió todo. Eso he visto en varios de ustedes, principalmente en el laboratorio creo que es el 4. Bueno. Ahora, tengan cuidado también con esto, ¿no? En este caso yo estoy poniendo lambda en el medio. Lambda en el medio, lambda en el medio. Este lambda en el medio es el que está dado por este valor de la permitividad, que son los 2.25 aquí. En función de eso, hay una lambda 0, hay una lambda m y hay una lambda diferentes. Y esos valores los da el simulador. ¿Ya? Cuando este lambda en el medio es igual al lambda 0 del generador. ¿Cuándo? Cuando el SVR es igual a 1. En esas condiciones el lambda 0 o el lambda de operación es igual que el lambda m. Pero son los 3 valores diferentes, el lambda de operación, el lambda m, el lambda notario diferentes, cuando esto es diferente de 1, o en este caso. ¿Sí? Bueno, voy a avanzar algo más. Bueno, errores como esto he visto varios. Este es otro caso que algunos lo han hecho muy bien esto, pero otros tienen todavía problemas con el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. ¿No? Ese tema se refiere a este. Aquí tenemos el coeficiente de reflexión en la carga, el ρ sub L, que tiene módulo y tiene ángulo. ¿De qué depende ese módulo y ese ángulo? Depende de la relación entre ZL y Z0. Dado Z0 y dado ZL, aquí ya está definido el coeficiente de reflexión en la carga, módulo y ángulo. Por ejemplo, para esto está de la teoría, está suponiendo que tiene un módulo y tiene un ángulo aquí. Yo lo pongo θ L. Entonces, muy bien. Entonces, aquí está suponiendo que es el punto P1, es el punto que está aquí. ¿Sí? Pero esto no es obligatorio que esté aquí, ¿eh? Puede estar por aquí, puede estar en otro cuadrante. Pero el concepto es que una vez que se tiene eso, ¿sí? Entonces uno ya se puede desplazar a lo largo de la línea y puede calcular el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en cada uno de estos puntos. Como está aquí la gráfica. Está suponiendo que la gráfica va a ser así, miren. Ahora, estas distancias también son las mismas que yo utilizo, pero no son distancias arbitrarias, digamos, desde aquí. Miren, desde el 1, de la posición 1 al punto 3, hay lambda sobre 4. Entonces, desde el 1 hasta el punto 3, hay lambda sobre 4. Quiere decir que este medio círculo, ¿a cuánto equivale? A lambda sobre 4. Y este otro, a lambda sobre 4. Y entonces todo esto da lambda sobre 2. Que es lo que ya sabemos, damos una vuelta aquí, equivale a dar lambda sobre 2. Y entonces como es la mitad, es lambda sobre 8. Entonces aquí hay 90 grados. Si es en el punto 2, ¿no? Este va a ser 1 sobre 8. Bueno, esto, simplemente lo que yo he hecho es cambiar el valor, dar un valor para cada uno en Z0 o en ZL, y este punto obviamente empieza a cambiar, ya no es el mismo. Si este punto, por ejemplo, aparece por aquí, ¿sí? Entonces todo este gráfico gira, ¿no? Eso es tener problemas. Han hecho el cálculo bien, los valores, todo eso, pero no han podido hacer el gráfico. Entonces, la fórmula estaba bien, los ángulos, todos estos ángulos coincidían, pero en el gráfico no. Algunos me han hecho muy bien, hasta que lo han hecho con MATLAB, han hecho todo un gráfico.
Y se han hecho muy bien. Y otros han utilizado la MATLAB, pero si no sabían el desplazamiento físico sobre la línea y las posiciones alrededor de este círculo, sale todo mal. Eso he visto. Algunos de estos puntos los superponen a todos. Hay algunos valores superpuestos también, como en este caso. ¿Sí? Aquí en el punto P1 coincide con el P5, pero eso es para una determinada condición, para un determinado valor. Esto no es para todo, ¿no? Entonces, esto también he visto varios errores de este caso. Ahora, entonces en el laboratorio yo pedía esto para la línea sin pérdida. Y después pedía lo mismo para la línea con pérdida. Y les daba la pérdida. Entonces, ¿qué había que hacer? Si esta primera parte se hacía correcto, para la segunda parte ya no era necesario volver a calcular esto. Cuando la línea tiene pérdida. ¿Por qué? Porque esto no cambia si la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas. La diferencia solamente es el módulo de este, ¿no? En líneas sin pérdidas tenemos este círculo. Y va así. Y cuando la línea tiene pérdidas, este módulo no es constante. Empieza a disminuir por un factor aquí. Y entonces, en vez de ser círculo, los puntos, el módulo va disminuyendo, y entonces se va haciendo una espiral. Eso es lo que les he preguntado en el laboratorio. Pero algunos que han hecho, puesto la fórmula que también estaba dada para la línea con pérdida. Acá estaba para la línea con pérdida. Miren. La única diferencia entre esto y esto es este factor. Entonces, lo único que tenían que hacer para la línea con pérdidas es, para las determinadas posiciones, calcular este valor que es una exponencial negativa, porque el z es negativo, y multiplicarlo por este, pero este dato es el mismo que este. Entonces, para la segunda pregunta, lo único que tenían que hacer es, de la primera, al único que había que ajustarle este valor, multiplicarlo por esto en una determinada posición z. ¿Cuánto vale esto? En la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. Poner aquí un valor negativo y este número empezaba a decrecer. Entonces el dibujo ya no era el círculo. Bueno, en esto han tenido problemas porque algunos han hecho para la primera pregunta este valor. Para la segunda pregunta han hecho y se han equivocado. Cuando esto tiene que ser exactamente lo mismo, ni siquiera tenían necesidad de realizarlo para la segunda pregunta. Simplemente al módulo afectarlo por este factor. Algunos lo han hecho muy bien. Este módulo en la posición sin este módulo. En todos estos valores es el mismo. Después lo han ido multiplicando por esto y listo. Y han dado la respuesta correcta. ¿Sí? Eso me doy cuenta que no han interpretado en lo que significa que la variación de la fase es independiente de la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas. ¿Sí? Y yo les he puesto aquí, para líneas con pérdidas es solamente este factor. ¿Sí? Bueno, hayan cometido varios errores, pero me veo de nuevo es que tengo la impresión de lo que lo hacen en muy poco tiempo. Porque con un poquito de análisis y viendo cuál es el camino más correcto, los laboratorios realmente tendrían que tener mejor nota de las que han resultado. Ahora, bueno, este es uno de los peores casos. He estado revisando el laboratorio número 5 de esta parte. Este dibujito lo utilizo yo mucho. Voy a preguntar el examen igual que este también. Pero las preguntas que puedo hacer sobre estas son varias. Sí, son varias. Por eso yo les aconsejo a los problemas, no simplemente vean cuál es la fórmula y le aplican y lo que me da el resultado, sino traten siempre de ligar los resultados de la fórmula con lo que físicamente está ocurriendo aquí. Y eso nos tenemos que imaginar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con el laboratorio número 5,
ocurrió lo siguiente. ¿Sí? Yo les he explicado en la guía la idea de la palabra determine el valor de BI1, el voltaje que está aquí, antes de que se empiece a propagar. Era una pregunta. Y el valor que aquí se aplica a la línea. ¿Cuánto es el voltaje que se aplica aquí a esta línea? Entonces muchos han dicho, este voltaje es igual a este es ZG, como aquí tengo Z0, hago mi divisor de tensión y ese voltaje se aplica aquí. Y han utilizado ese. ¿Sí? Pero no esa no era la pregunta. La pregunta era antes de que esto entre al régimen permanente. Porque esto, una vez, incluso le dije, en cámara lenta vamos a hacer esto. Primero, no vamos a conectar esto acá. No conectamos. Si no conectamos, estamos en esta condición. Circuito abierto. El dato del problema decía 2 voltios. 2 voltios en circuito abierto. ¿Sí? Si aquí ponemos una impedancia igual, como dice el problema, el ZG es igual al Z0, así dice el enunciado, entonces este ZG y el Z0 son iguales. Y si estas impedancias son iguales, este voltaje, 2 voltios, va a tener 1 voltio aquí y 1 voltio aquí, obviamente, por circuito. Entonces el voltaje que se aplica aquí es 1 voltio, 0 grados de referencia. Bueno, en este punto es donde se han equivocado. Han empezado a mezclar acá y obviamente les ha salido mal el voltaje este. Y como este voltaje después. Entonces, ese es el voltaje que yo he dicho antes de conectar. Después he puesto la palabra antes. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Una vez que aquí lo conectamos, entonces aquí va a tener 1 voltio 0 grados. Esa es nuestra referencia, nuestro fasor. 1 voltio 0 grados. Se empieza a propagar, pero no es instantáneo. Esto empieza a propagarse con un tiempo de retardo, se va a propagar y si tiene atenuación va a empezar a disminuir. Después de un cierto tiempo va a llegar aquí. ¿Y aquí qué hay? Está llegando aquí antes que se produzca el voltaje BR2, que es el voltaje reflejado. Entonces, en el instante antes hay que calcular este voltaje, que va a ser igual a este fasor menos la atenuación de toda la línea, nos va a dar acá otro fasor. ¿Sí? Ahora, ese fasor, ¿qué le pasa a ese fasor? En función de la relación entre ZL y Z0, va a haber un voltaje que se va a transferir. Aquí agregado el voltaje que se transfiere o la potencia que se transfiere hacia la carga. Entonces llega este fasor, aquí hay voltaje transferido y después produce recién este voltaje reflejado. ¿Sí? Bueno, ese concepto parece que no tiene muy claro. Por eso ahora vuelvo a poner acá, le estoy diciéndoles, si aquí yo tengo un voltaje, algo se va a disipar acá, o se va a transferir acá y algo va a reflejar. Pero se puede separar este voltaje de este voltaje y de este voltaje que vuelve. Ahora, este voltaje está volviendo. Si yo tengo la atenuación total aquí, para llegar, aquí voy a tener otro fasor. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál es la clave? Era encontrar el voltaje incidente 1, que era 1 voltio 0 grados, por lo que acabo de decir. Pero si esto lo han calculado mal, varios han hecho eso, han hecho acá su divisor de tensión con Z0, a pesar de que han puesto aquí Z0 igual a 0, aquí han calculado otros valores. Y al tener ese valor mal, todo el laboratorio quedaba mal, porque este valor se refleja después para calcular este, con este se determina este, y con este sale este. Entonces, al tener este valor mal, todo el laboratorio está mal. Y eso lo he visto en varios laboratorios. Es el laboratorio número 5, ¿eh? Creo que he visto como 10 o 12. Y he encontrado
este error. Y si no tienen este error, tienen el siguiente error, que es el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces ahí ya tenían que hacer el ZL y el Z0 para sacar el módulo aquí y el ROE. Eso han calculado mal. Entonces, si este lo han puesto bien, aquí han cometido el error en la carga. Pero ese error subele y me sirve para relacionar este voltaje con este y este con este. Entonces, va para allá. Si yo lo que hago para ver rápidamente, yo, a pesar de que ustedes tienen datos diferentes, ¿sí? Hay algunos puntos donde los datos son para todos iguales. Entonces ahí nomás me fijo, a ver, los datos que tienen que estar en todas las respuestas iguales. Si ahí veo diferencia, ahí ya digo, este informe ya está mal. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga, el ROSUL, depende de este y de este. Y para el laboratorio 5, todos tenían este mismo valor. Y todos tenían este mismo valor. Entonces quiere decir que todos tenían que tener el mismo coeficiente de reflexión y el mismo ángulo. Y ahí nomás ya está el error. En algunos yo me fijo eso y ya está el error ahí. Quiere decir que tampoco están teniendo errores muy básicos, calcular el coeficiente de reflexión aquí en la carga. Y hay algunos que sí lo han hecho mal. Y otro problema es con la atenuación también, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué me llama la atención de esto? Porque, miren, cuando hablamos de la atenuación, aquí está este 1.0, este es por si acaso de alguno de ustedes que ha hecho bien, ¿eh? Entonces ha sacado aquí el 1.0, correcto, lo ha puesto aquí, y miren aquí ha puesto I.2, ¿no ve? ¿Qué es el I.2? Este es el 1, ¿no es cierto? Aquí está la atenuación y aquí está la fase. Entonces está diciendo que este voltaje que está aquí es igual a este, obvio, que es el básico, ¿no es cierto? Después viene la atenuación proporcional a la distancia L con el alfa y la fase. Y entonces hace este desarrollo, ¿sí? Entonces, esto lo desarrolla aquí, menos 2 pi beta. Aquí pone L en términos de lambda. ¿Para qué? Para poner lambda aquí con este lambda para que tenga más precisión. Y este pi con este pi se simplifican y se lo pone esto para que el resultado dé en grados. Bueno, esta era la fórmula sencilla, calcular la atenuación. Y entonces, disculpa, calcular la fase, la variación de la fase. Y para calcular la atenuación, lo único que había que hacer es este cálculo. Este L ya está con valor negativo, ¿no ve? Pero hay que calcular bien esta alfa. Si esta alfa estaba mal, esto les hace. Y varios han calculado mal este alfa. Entonces ya este factor les ha salido mal, obviamente este y todo lo demás sale mal. Y algunos, esta fórmula, no han calculado bien. Y entonces, si tienen error en todo lo que sigue está mal. Si tienen error en todo lo que sigue está mal también. ¿Sí? Bueno, eso es lo que más me ha sorprendido del laboratorio número 5. Y como les digo, no pasaba de la parte 1 a la parte 2 y ya encontraba el error. Los que calculaban bien esto tenían el error en esta parte. ¿Ya? O sea, está tan mal el laboratorio número 5 que si les pongo la nota de eso, no sé, aprobarán 2 o 3. Supongo yo algunos que he estado viendo, ¿no? Pero los que he estado viendo están un desastre. ¿Qué puedo hacer si el error lo cometen aquí al calcular esto? Entonces todo esto está mal. Digo, ¿qué hago? Entonces, como yo he visto que este es un error conceptual, porque he visto mayoritariamente no tienen claro esto, me ha sorprendido mucho más porque este es un problema que está resuelto en las partes más claves en el texto. Es el ejercicio 2-24. Tal es así que tiene el mismo valor que yo les he dado. El ZL es 80 más J20.
Y en el texto está 80 más J20. El Z0 les he dado 50. En el texto está 50. O sea que el coeficiente de reflexión que algunos han calculado mal estaba resuelto porque tiene los mismos valores. Fíjense ustedes, ejercicio 2-.24, que es para líneas con pérdidas. ¿Sí? Ahí está esta parte que te explicamos. Claro que incluso en el problema dice, no, en vez de dar este Z0, lo da los valores de R, L, G y C, para que con las fórmulas recién se determine el Z0. Entonces yo les daba ya el valor de Z0 para simplificar. Pero obviamente ni siquiera ese detalle han visto. Les he puesto los mismos valores, este y este. Y además esto era para todos igual. Entonces el coeficiente de reflexión de la carga era para todos igual. Tenía el mismo módulo y el mismo ángulo. ¿Sí? Bueno, incluso ahí está también la atenuación en Neper. Sí. Y en Debes está resuelto en ese problema. Algunos han calculado mal el alfa. Ese es un problema que han tenido varios. Y otros, ya, si yo tengo aquí un voltaje y esto es una atenuación de 3 dB, ya de 3 dB, o en Neper 0.3453, que es lo mismo, 0.3453 Neper o 3 dB es lo mismo. Si esta ya que tengo un voltaje, aquí ¿cuánto tengo? 1 sobre raíz de 2 de este voltaje, o el 0.07. Eso también le he explicado, pero han tenido error en esa parte. Y se han complicado, algunos han puesto fórmulas y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a hacer que el laboratorio número 5 les va a servir también para el examen, ¿sí? Porque es muy probable que pregunte sobre esto en el examen. Entonces, los que ya se han dado cuenta del error que han cometido en este 5, ¿sí? Les voy a dar la oportunidad para que lo presenten de nuevo el laboratorio número 5. ¿Sí? Preséntenme todo, ¿no? El que ha hecho todo bien, bueno, yo lo he corregido todo, como les estoy diciendo, pero lo que he corregido estaba mal. Entonces, preséntenme de nuevo este laboratorio, junto con el laboratorio de esta tarde, que es el 7. ¿Está bien? Entonces, el laboratorio número 5 tienen para hacerlo de nuevo todos en base a lo que les estoy explicando. Incluso vean, cuando yo he presentado el laboratorio número 5, he explicado muchas cosas de esto. ¿Sí? Entonces, este laboratorio número 5, nos vamos a dar una oportunidad para que lo presenten junto con el laboratorio número 7, que sería el próximo jueves. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Cuántos están ahora? 17. Apenas han iniciado 13, 17. ¿Ya? Esa es la forma que yo estoy viendo un poco para solucionar, porque las notas, algunas están muy bien, pero hay otras que están muy mal. Entonces, si en este laboratorio más les va a salir mal, entonces ya van a estar complicados para la aprobación. Y ustedes saben que la aprobación, esto es previo para las notas, ¿no? En semestres anteriores no han podido aprobar esta materia. ¿Por qué? Porque no les ha salido la nota de aprobación. Hay que aprobar el laboratorio y recién se hacen las notas de los parciales, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que acabo de decir? ¿Nadie? ¿Me pueden decir en qué tema están con el auxiliar docente?
si ya están en esta, ya han pasado, ya han llegado a Smith, todo eso. Alguien, por favor, que esté haya asistido a la última clase del auxiliar docente. ¿Me puede decir en qué tema están? Estamos en Guías de guías de onda. onda. ¿Cómo? Guías de onda, Perdón. ingeniero. Ya están ya han hecho este diagrama de Smith. Sí, ingeniero, ya hicimos. Muy bien. Sí, porque seguro que voy a preguntarle el diagrama de Smith. Seguro. Entonces tráiganse sus 2 o 3 hojitas preparadas, porque el examen va a ser manual, van a resolver ahí, van a sacar fotos y las fotos me van a enviar. Entonces, diagrama de Smith tienen que traerse. Otra cosa, tienen que prever cámaras, ¿sí? Porque voy a pedir que estén habilitadas las cámaras, ¿sí? Entonces, diagrama de Smith, cámaras, y vean los problemas, porque por ahí voy a sacar los resultados. Muy bien. Entonces, ¿no hay ninguna consulta más? Les voy a mostrar las notas. ¿Cómo? Ingeniero, sí, Marco. disculpe, sí, respecto al formato manual que pidió, Sí, la mayoría de mis laboratorios lo hice con un procesador de texto, ya que había varias operaciones repetidas, me parecía más fácil hacerlo una vez y copiarlo, y claro, los cálculos son con los datos que mandaba, ¿no? No sé si sí. seguir con ese modo o debo hacerlo de forma... No, mira, yo les aconsejo que hagan en forma manual, porque cuando lo hacen así, después por ahí circulan otros y empiezan a intentar poner los datos. Y si conceptualmente no saben, entonces eso es lo que les ha pasado. Han utilizado datos que obviamente les ha pasado a otro estudiante. Y es tal el caos que en una parte me presentan con los datos de un estudiante y después continúan con sus datos de ellos. Eso sabes por qué es, porque utilizan el formato electrónico y tratan de ahorrar tiempo y parchar de esa manera. Tal vez vos no lo haces así, vos elaboras tu propio sistema, lo tienes, pero lamentablemente eso en vez de beneficiar se ha perjudicado. Vean lo que me han presentado. Hay uno que me presentó, ese fue el extremo ya. Me presentó con los mismos datos de hace de 3 semestres, creo. Y yo en este semestre ni siquiera he hecho esas preguntas. O sea, me presentaron un laboratorio hecho en otro semestre, que estaba hecho en formato electrónico y todo, ¿no? Pero correspondía a otro semestre. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, no tanto porque yo quiero que empiecen a trabajar en forma manual, no, sino porque al final, por ahorrar, por cuestiones de tiempo, hacen eso. Y revisen lo que me han enviado, principalmente en este laboratorio y en el otro donde había que hacer los gráficos de presentación. Van a ver que han mezclado los datos. Hay uno, como les digo, que me presentó tal cual lo que yo he pedido hace 3 semestres o 4 semestres. Y obviamente yo cambió el valor del ZL ahora, pero él no se ha dado cuenta y ha puesto lo mismo del anterior semestre. Y en formato electrónico todo está perfecto, todo está bonito. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Inge, ¿Alguna otra entonces, consulta más? sí, Inge, por favor. Entonces, los que hemos realizado nuestro laboratorio, no haciendo copias, sino desarrollando en formato electrónico, efectivamente ya sabemos que para este laboratorio, desde la anterior semana nos dijo, debemos hacerlo a mano, los cálculos, pero ¿y los anteriores laboratorios, ingeniero? Más que Bueno, todo porque debo defender mi nota no, y, no, no, y mira, lo hice de la yo forma correcta, les he ¿no? dicho,
a los que han hecho en formato electrónico, pero está bien, los he considerado. No hay ese problema. ¿Sí? Pero yo le estoy diciéndoles lo que ha pasado con otros, por utilizar el formato electrónico. ¿Ya? Entonces ahora ya saben, por eso, háganlo, el laboratorio número 5, preséntenmelo de nuevo. Bueno, el 6 ya me lo presentan hoy, ahora, y a partir del 5 y el 7 ya tienen que ser en formato manual, ¿ya? Entonces, los que me han presentado en formato electrónico y está bien, está correcto, no he dicho por formato electrónico queda aplazado. ¿Está bien? Entonces, les presentaré ahora sus notas. Obviamente esto va a tener también su periodo. Bueno, ahora si me van a entregar la nota recién, la próxima semana, no va a haber tiempo, ¿ya? Ya. Entonces vamos a fijar una semana de reclamos, ¿ya? Sería, bueno, el primer parcial viene la semana, sí. Yo creo que en la semana del 20 de octubre, ¿ya? A partir del 20 de octubre vamos a hacer los reclamos, ¿ya? A partir de ahí van a ser los reclamos por una semana, a partir del 20 de octubre. Ya ha pasado el primer parcial, ya me han entregado las notas del laboratorio número 5, que es el que está peor, y ya voy a corregir el 5 y el 6, así que yo creo que a partir del 20 de octubre vamos a hacer los reclamos, ¿ya? A partir del 20 de octubre, una semana. ¿Sí? Entonces, ya les pido a ustedes, ya han hecho las correcciones en base a esto, tienen tiempo, y de esa manera vamos a hacer, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Bien, Inge. mire, ahora les voy a mostrar las notas que están hasta ahora, ¿sí? Acá están, ¿ve? ¿Están viendo las notas o no? No. No, Inge, todavía no. A ver. Ahora sí, ¿no? Hola, ahora sí están viendo, ¿verdad? Ahora sí, Inge. Muy bien. Ahí está, miren. Yo tengo aquí los laboratorios hasta los 4, ¿ve? El 5 es el que vamos a hacer de nuevo. Y el 6 me lo presentaron hoy día. ¿Sí? Yo ya tengo todo el sistema, miren. Hay buenas notas aquí, miren. Aquí, esto también. Y aquí, esto que está aquí en blanco, es decir que no han presentado. ¿Eh? Vayan viendo eso. Sí, aquí las notas también nomás. Acá también. Condori, Jiménez también. Estos están aceptables. Bueno, también de notas. ¿Sí? Acá hay algunos que no han entregado varios. Los que están en blanco es el que no han entregado. Bueno, hay más notas por acá. Ahí están. Ingeniero,
¿Sí? Buenos días. ¿Sí? Yo estoy en el grupo 7 y he mandado el laboratorio número 4, pero figuró como si no hubiera mandado. Ah, También sí. también mandé al correo de respaldo. Sí, eso vamos a ver, no hay problema, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Voy a anotar aquí. Es el grupo 7. ¿Y quién eres? Israel, Poma. sí, Ya, vamos a ver. Grupo 7, Poma. Ese sería el laboratorio número 4. 4, ingeniero. Ya, voy a ver. Si me has mandado a mí, o después se mandaba al de la UNSA, ahí lo voy a revisar, ¿ya? Es posible. Ya, está bien, gracias, ingeniero. Sí, lo Ah, mandé al respaldo más. ya, está correcto, entonces voy a revisar. Muy Ingeniero, bien. disculpe. ¿Algún otro? Sí, ingeniero. El mismo caso, soy del grupo 9, Vilcaro. También le envié al laboratorio 3 y 4, pero no figura. ¿De qué grupo eres? El grupo 9, ¿Grupo? ingeniero. ¿Quién eres? Vilca. Vilcaro. Sí, Ah, ingeniero. Vilca, ¿no? Sí, ingeniero. Vilca. Vamos a ver. Grupo 7, laboratorio número 4. El grupo 9, Vilca. Voy a Sí. revisar. Ojo, algunos me han mandado en blanco, ¿ah? Me han mandado así, cuando vi que no había nada. Ya, ya. Pero vamos a revisar. Vilca. Vilca. Serían los laboratorios 3 y 4, ¿no? Sí, ¿Está ingeniero. 3 y correcto? 4. Muy bien. Sí. Pero voy a revisar esto. Si esto todavía no lo vamos a publicar porque vamos a revisar todo. Ustedes tienen que revisar lo que me han enviado y después me van a mandar al correo, ¿ya? ¿Quién más sobre que haya enviado y no esté aquí? Vamos a ver, ya estamos en el 9, han revisado 10, 11, 12, 13 y 14, 10, a ver. Ahí, desde el 10 hasta el 14. Ahí está. ¿Está por si acaso López Ruiz? Carlos Sí, Ángel. ingeniero. ¿Sabes qué? Aquí me has enviado algunos con los datos del 3 y aquí intercambiado con el Boris. Eso te he contemplado, no hay problema, ¿ya? Desde el próximo laboratorio me envías con el dato del 2, ¿te das cuenta? Porque creo que en la primera aparecías aquí, aparecías en el tercer lugar y el Boris en el segundo. Entonces ahí no me he dado cuenta de eso y por eso te he corregido. ¿Está bien? Entonces en los Está bien, próximos laboratorios ya me envías con los datos que te corresponde, que sería el segundo. Y tu compañero, el Quispe Callante, sería el tercero. ¿Ya? Eso me he dado cuenta acá, así que por eso no he arreglado los datos. ingeniero, entonces este Labo 5 que nos dijo igual le Lo presentaría presenta con... junto con el 7 para el próximo jueves. El próximo jueves me tienen que entregar el 7, que es Smith, que les va a hacer falta para el examen, y junto con este. Y sobre esto voy a preguntar en el examen, estoy diciendo. Así que son claves el laboratorio número 5 y el laboratorio número 7, porque de Smith también voy a preguntar. ¿Está bien? Entonces, además que van a estar estudiando, abren su laboratorio y les va a favorecer esos dos temas que son claves. ¿Ya? ¿Algún otro más que pueda tener algún problema que aquí no figura? No está, aquí hay uno que me llama la atención, ¿dónde está? He revisado, pero no he encontrado. ¿Dónde está? Acá, Condori Jiménez Grover. Condori Jiménez Grover. Tiene muy buena nota. Tiene. Esto es cuando él hace solo y este es cuando él echa en grupo. ¿Está Condori Jiménez? Hola. ¿No está? Bueno, entonces, ya saben, todos los que me han presentado mal, no me han presentado, todos tienen para mejorar la nota aquí del quinto laboratorio, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, en este caso, sí,
Cabas Olivares. ¿Sí? Está muy complicado, ¿no? Con esta nota difícil va a suspender, ¿no? Entonces, si a partir de aquí se mejoran las notas, pues va a salir la nota, ¿no? Aquí está todo ya ponderado. Entonces, sí, hay algunos que tienen la nota de otros, están más o menos bien, pero a partir del quinto tienen que ser buenas notas, ¿ya? Muy bien. ¿Hay alguien más que vea que está? Muy bien, esto después que pasemos el examen y todo eso y pasemos el periodo de reclamos, recién lo voy a consolidar estas notas, ¿ya? Recién lo voy a consolidar las notas después que ya se vea el periodo de reclamos. ¿Ya? Aquí le quería aconsejar a Cabas Olivares, está haciendo muy rápido. Veo que desesperadamente hace los resultados y comete errores de apresuramiento. No sé si estarán sus compañeros. ¿Rodríguez Madueño está? No está. Yana Mamani parece que ya abandonó porque aquí no presentó nada. Entonces, ¿no? ¿Algo más sobre esto? Entonces, esto queda en suspenso hasta que hagamos los reclamos correspondientes. Se atienden los reclamos, después lo vamos a hacer siempre por el correo y ahí les voy a dar la respuesta, ¿ya? El otro día había alguien que me preguntaba por la nota, no sé si estará ahora, pero aquí les estoy mostrándoles a todos. Y entonces, esta tarde vamos a ver qué nos corresponde el laboratorio 7, sí, Smith. Este también es un tema importante. Entonces, esta tarde vemos la guía de laboratorio de Smith. Y después ya nos veremos el próximo miércoles, que es el primer parcial, que es el 13 de octubre. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿No hay consultas? Estudien